presento, mi nombre es Amalia Campos, soy magíster en tributación, abogada en especialidad de tributario, corporativo y materia civil. Entonces acá está la pregunta del millón y aquí respondiendo también su consulta a doña Ruth. ¿Qué es una family office? Es una oficina privada u organización profesional de una familia. O sea, en castellano sería oficina familiar. Y su característica principal es que posee un patrimonio importante. Luego vamos a ver que el Servicio de Impuestos Internos establece esta cualidad o característica como predominante para hacer ciertas calificaciones. El número de personas que va a trabajar en esta oficina va a variar desde 1 a 2 empleados o incluso 100 o más, dependiendo del tipo y cantidad de servicios que se ofrecen. Este concepto fue sacado del paper de UBC Switzerland y que vamos a ver que se menciona en los Family Office en Chile, que es un paper del S Business School de la Universidad de los Andes. Aquí ustedes pueden pinchar en el PDF que don Álvaro les va a compartir el link asociado y van a poder llegar al paper. Entonces, primero, para entender bien qué rol cumple la Family Office u oficina familiar, es que primero hay una estructura en la cual hay unos accionistas que van a ser las personas naturales, aguas arriba. ¿Y a qué me refiero aguas arriba? Que ellos son los dueños, los propietarios de las inversiones aguas abajo. Aguas abajo sería así, que va para abajo. Entonces, los dueños o propietarios aguas abajo tienen una family office y a veces estas family office se confunden con la sociedad holding, que es la que luego aguas abajo también administra las empresas operativas o de inversiones de la empresa. Entonces acá este paper nos dice que en Chile especialmente se confunde este concepto porque como podemos ver que el concepto es anglosajón, family office está en inglés. En Chile empresa familiar es un híbrido o muchas veces se ocupa de una forma diferente a su origen. Y es que se confunde el concepto de family office con sociedad holding, que agruparía entonces los negocios operativos y financieros, mezclando los negocios operativos que generan utilidades con la sociedad de inversiones que invierte las utilidades que son retiradas por sus dueños. Entonces, lo que algunas familias denominan family office es muchas veces una sociedad holding que maneja sus negocios, uno de los cuales es financiero. Entonces, ¿cuál sería la estructura conforme a este paper que sería más apegada al origen del concepto? Es la siguiente. Aguas arriba, la familia, que puede ser padre con el hijo 1 y su familia, hijo 2 y su familia, hijo 3 y su familia. Cada uno tiene una sociedad, el papá y la mamá y cada hijo con su familia. Luego de eso, aguas abajo está la family office. Y de la family office cuelga o está aguas abajo la sociedad holding, que a su vez es la que administra las empresas operativas. Entonces, algunos autores sugieren que este family office debería estar entre los accionistas y las sociedades de los mismos y la sociedad holding, porque las funciones de una holding son manejar los negocios operativos reales y no los financieros, a menos que la familia tenga simplemente negocios financieros, que puede ser el caso, pero más apegado al concepto sería que esta sociedad holding sea la que administre las empresas operativas y la family office se encargue de invertir el dinero que llega de la sociedad holding, lo invierte, lo mete en fondos mutuos y genera diferentes servicios que vamos a ver después para la familia, representada en sus diferentes sociedades. Esto también está en el paper del S Business School. Entonces, ahí cuénteme, doña Ruth, si le queda alguna duda, pero básicamente entonces sería el concepto de empresa familiar, que en Chile muchas veces se confunde con el holding. Pero como vamos a ver, una empresa familiar o un family office, oficina familiar, puede ser
mucho más eficiente que simplemente la sociedad holding. Se pueden distinguir esos dos papeles. Entonces, la Family Office, para agregar más a la definición, es una entidad legal como cualquier otra y puede tomar la forma de una sociedad anónima, sociedad por acciones, incluso una sociedad de responsabilidad limitada u otra sociedad de personas. Organizacionalmente es una empresa más y puede tener un CEO, gerente general, que en las oficinas más grandes puede reportar a un directorio, consejo directivo, tener directorios externos e independientes junto a miembros de la familia o sus representantes, o también pueden ser oficinas más pequeñas que no existe un directorio y hay un gerente que reporta a los miembros. Entonces sería algo así. Hacemos zoom entonces la Family Office que vimos anteriormente, esta le hacemos zoom, es decir, vamos a ver cómo opera adentro de esta Family Office y vemos que hay un CEO. Esto sería una Family Office más o menos mediana. ¿Por qué? Porque tiene este CEO que está a la cabeza de los gerentes. Pueden haber Family Office pequeñas que tengan solo un gerente que reporta a la familia, pero en este caso vemos ilustrativamente qué funciones puede cumplir una Family Office reflejada en sus diferentes gerentes. Y ahí es que vemos gerente de finanzas, donde van a estar los contadores, que por ejemplo le pueden llevar la contabilidad a las empresas familiares que son, por ejemplo, la sociedad del padre y la madre, la sociedad del hijo y su familia, y así sucesivamente. Pero también pueden haber analistas de inversiones. ¿Qué quiere decir eso? Personas que ingresan a fondos mutuos el dinero o otros mecanismos de inversión y ellos van haciendo crecer el dinero que les llega desde los dividendos aguas abajo. También está el gerente de operaciones, que es todo el otro staff administrativo que pueda necesitar en particular esa family office, como también un abogado o un TI o IT, que es de las tecnologías, que hoy en día es muy necesario. Entonces, hacia abajo, en la estructura organizacional, los family offices más desarrollados suelen tener un gerente de inversiones, un gerente de finanzas y un gerente de operaciones. Bajo el primero de ellos están los analistas de inversiones, bajo el de finanzas los contadores y los controllers y bajo el de operaciones el resto del personal administrativo. También suele haber un abogado que puede ser interno, es decir, contratan un abogado como un contralor interno, o bien externo que puede llevar el tema legal y tributario, y un encargado de tecnologías de la información. Pero, ¿qué dice el Servicio de Impuestos Internos al respecto? El Servicio de Impuestos Internos, como mencionamos, una de las características que son importantes son las personas de altos patrimonios, ¿cierto? Porque al tener alto patrimonio, entonces es alta la cantidad de impuestos que pagan o que no están pagando. Entonces, aquí el Servicio de Impuestos Internos menciona quiénes son las personas de alto patrimonio. Son personas naturales que tienen un patrimonio de bienes, derechos y o participación en sociedades en una cantidad superior al resto de la población y por lo tanto poseen un mayor nivel de ingresos. Como les comentaba, en eso se fija el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque el impuesto rural complementario entonces irá dirigido a quienes tienen estos mayores niveles de ingresos. Al ser progresivo, contribuye, digamos, a mayor ingreso, mayor impuesto. Cuando entonces el Servicio de Impuestos Internos entiende que una persona tiene alto patrimonio, la primera es patrimonio personal mayor a $1.000.000 o tiene ingresos mayor a 150.000 dólares, o bien, y aquí está en negrita, un patrimonio por familia base mayor a $2.000.000. Eso es importante porque aquí también resalta el tema de contingencias en una empresa familiar y que también va a tener ahí su relación con la Family Office, que va a tener la administración, la contabilidad, la contraloría, las inversiones que en el fondo va a llevar la familia. Entonces, y acá de modo ilustrativo para que veamos qué tan contingente es este tema de las familias en el Servicio de Impuestos Internos. Pero antes de esto, no quiero pasar por alto si doña Ruth me entendió el concepto que le estaba comentando.
Sí, o si le queda alguna absolutamente. duda. Es ¿Sí? que no lo había escuchado nunca, porque igual yo ¿Ya? soy asesor de micro y mediana empresa, entonces hay términos Perfecto. que de las grandes empresas no, y no lo había visto nunca. Así Me que, imagino. pero sí, me quedó claro, absolutamente. Y es una buena estrategia de todos modos para las empresas familiares. Buenísimo, Sí. excelente. ¿Sabe? Lo que hice fue ahora, me alegro mucho que le haya quedado claro, cualquier duda me comenta y quería estar al tanto de si tienen alguna duda. Entonces cambié la pantalla donde están ustedes a la pantalla derecha. Entonces ahí voy a poder ver si hay alguna pregunta en el chat y si hay alguien que en el fondo quiera hacerme también una consulta, pueden simplemente activar el micrófono. Pero dicho eso, quiero saber si al hacer ese cambio se modificó la pantalla que estoy compartiendo o no. Mm. En la pantalla Es sale el decir, catálogo de esquemas tributarios. perfecto, es espectacular. Ya, eso es lo que quería comprobar. Ya, Ujú. entonces ya más o menos clara la estructura del Family Office. Sí, por mi parte sí. Buenísimo, excelente. Ahí cualquier otra consulta, don Ramón Gamboa o quien se vaya conectando, pueden realizarla sin problema activando el micrófono. Entonces, ahora empezamos en el terreno más denso, que es el catálogo de esquemas tributarios del Servicio de Impuestos Internos. Y acá, a modo ilustrativo, yo puse en el buscador la palabra familia. Y simplemente para reflejar qué tan contingente es el concepto que estábamos viendo para el Servicio de Impuestos Internos, las personas de alto patrimonio, un patrimonio por familia. Y porque esto también no solamente es algo numérico, es decir, cuán grande sea su patrimonio, sino que también están las diferentes hipótesis de relación asociadas a eso. ¿Y a qué me refiero con hipótesis de relación? A que hay muchas empresas que tienen los mismos directores, los mismos administradores, los mismos accionistas, que muchos de ellos pueden ser familia o no. Entonces, ahí con el término familia, el Servicio de Impuestos Internos ha declarado en el catálogo muchas contingencias, como podemos ver aquí, 136 coincidencias exactas que involucran la palabra familia, familiar y familiares. Dicho eso, vamos a ver algunas contingencias tributarias de las estructuras familiares que pueden generar riesgos tributarios, por ejemplo, cuando se confunden los patrimonios personales y societarios y cuando se utilizan sociedades de inversión de forma adecuada, entre otras. Principales áreas de riesgo, y que los vamos a ver en los casos del catálogo, son impuesto a la renta, impuesto a las donaciones, herencia, normas antilusión y operaciones entre relacionados. El primer caso que vamos a ver dice relación con el uso indebido de activos o estructuras societarias, que es utilizar sociedades de inversión para canalizar gastos personales de los socios. Esto es bastante común. A mí en la práctica me toca verlo mucho. Gastos personales pagados por la sociedad, uso personal de activos societarios, financiamiento de gastos familiares, uso, entonces, en el catálogo de esquemas tributarios, uso de bien social aportando a una fundación. ¿Cuál es la descripción del esquema? Y esto quiero que lo veamos desde una forma holística. ¿A qué me refiero holístico? Que estos esquemas, el Servicio de Impuestos Internos los ha dado porque ciertas circunstancias son las que son contingentes. Y aquí entonces vamos a verlo con altura de miras. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente una operación que está en el esquema va a ser elusiva, sino que más bien vamos a concentrarnos en lo que dice el Servicio de Impuestos Internos en la parte del análisis, para ver cómo podría ser legítimo esta circunstancia y qué es lo que uno tendría que subsanar o no. Entonces, dicho eso, tenemos tres partícipes, una sociedad A, que es dueña de un inmueble con destinación de casa-habitación, un contribuyente de impuestos finales socio de A, P, y C, una fundación. Las operaciones son que A constituye C, es decir, la sociedad dueña del inmueble casa-habitación constituye una fundación. ¿Eso es ilegítimo? No, para nada, ¿cierto? Las sociedades pueden constituir fundaciones y Sí. tienen ciertas limitaciones de los aportes del directorio, pero de que pueden y siguiendo las estructuras legales se puede, ¿cierto? Hasta ahí ningún problema.
Luego A aporta a C al momento de su constitución el bien inmueble con destinación de casa-habitación con la intención de que sea ocupada por B. Ahí ya como empiezan a prenderse algunas luces, ¿cierto? Porque ¿por qué A, la sociedad dueña de un inmueble, casa-habitación, aportaría a C este bien inmueble, a una fundación? ¿Le puede servir a una fundación una casa-habitación? Por supuesto. ¿Por qué? Porque puede ser para generar estos fines sociales que están destinados, en este caso, por ejemplo, a acoger a personas de escasos recursos o personas, digamos, más vulnerables. Entonces, ¿habría problema con eso? En principio No, no. Ahora bien, acá dice que la intención es de que sea ocupada por B, ¿cierto? sí, Y ahí entonces el Servicio de Impuestos Internos dice, ojo, tú puedes constituir una fundación siendo sociedad y eres dueña de un inmueble, casa, habitación, puede que te haya, digamos, seas legítimamente dueña de esa casa, habitación, y esa casa, habitación, por ejemplo, la ibas a ocupar para tu giro inmobiliario, o bien la ibas a usar como oficina, la ibas a adaptar, pero la preferiste, digamos, aportar a C, y eso, digamos, va a tener ciertas limitaciones, pero en su esencia no habría problema. Ahora bien, ¿cuándo viene el problema? Cuando la intención es que sea ocupada por B, que es el contribuyente de impuestos finales, que es socio de A. Y ahí, entonces, el Servicio de Impuestos Internos dice, primera contingencia, después tercero, se nombra como directores de C a B y también a miembros de su grupo familiar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se constituye esta fundación, se aporta el bien y también esta fundación va a tener un directorio, pero este directorio en realidad no sabemos si va a ser para como desarrollar este fin, digamos, de un fin social de la fundación, o puede ser que no sea un fin social, sino que un fin que es legítimo en una fundación, pero ahí entonces el Servicio de Impuestos Internos no está diciendo que esto es ilegítimo, pero está diciendo resultado, el aporte del inmueble a C constituiría en principio un gasto grabado por el artículo 21, inciso primero de la LIR, que eso sería pagar el 40%, ¿cierto? Sin embargo, proyectado en 2 o más ejercicios tributarios, podría ocurrir que esto resulte menos gravoso que aplicar en cada ejercicio el impuesto del artículo 21, inciso tercero, que grabaría el beneficio que representa el uso de bienes de la sociedad, o fijar un canon de arrendamiento equivalente al menos al 11% del avalúo fiscal. Entonces, aquí lo que el Servicio de Impuestos Internos está diciendo, mira, tú tienes diferentes, no multas, pero impuestos asociados a esta operación, y lo que tú estás haciendo estaría grabado en principio con el inciso primero del artículo 21 de la LIR, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que más bien en este caso esto te podría salir más favorable que lo que en realidad digamos, la situación que se está produciendo realmente, que es ocupar la casa habitación por el contribuyente impuesto final socio de A, B, que en realidad sería, por ejemplo, pagar un canon de arrendamiento. Es decir, si B va a tener su vivienda en esa casa habitación, debería por lo menos pagar un canon, que en este caso el Servicio de Impuestos Internos lo determina como un 11% del avalúo fiscal del bien raíz, por ejemplo, que es algo que se asimila entonces al monto o valor de mercado generalmente. Entonces, ¿qué nos dice el Servicio de Impuestos Internos? Nos dice, vamos a verificar si existe una finalidad real y cierta en la constitución de C, para lo cual deberá analizarse la real ejecución del fin fundacional. Es decir, efectivamente la fundación va a cumplir un fin relativo a esta misma, o es más bien un vehículo. Y respecto al inmueble aportado, debería verificarse si este guarda correlación con el fin fundacional. Es decir, ¿realmente la fundación lo necesita? Y si en los hechos es utilizado para el fin declarado o si es utilizado por B para su uso personal. Porque puede que sea utilizado para el fin declarado, pero si en la hipótesis en realidad
es para su uso personal, ahí tendríamos una contingencia. Se determinará si el esquema es llevado a cabo por socios contribuyentes de impuestos finales y además si participan en él miembros de su grupo familiar. Esto podría tener efectos en afectar la carga tributaria del contribuyente porque evitaría la aplicación del impuesto del artículo 21, inciso tercero de la LIR. Y podría aplicarse entonces el inciso primero, pero ese podría ser mucho menos gravoso que en realidad el que sea aplicado cuando B es el que utiliza para su uso personal la casa habitación. Entonces, el servicio podría evaluar la aplicación de una norma especial o general antielusiva, en tanto el contribuyente, mediante la utilización del esquema señalado, estaría utilizando bienes sociales sin el pago del impuesto correspondiente, que en este caso sería el impuesto rural complementario, asociado, por ejemplo, a tener el canon de arrendamiento o el inciso tercero del artículo 21. Entonces, están digamos, asociados a este caso el artículo 21, el 52, el 545 del Código Civil asociado a las fundaciones y el 4 bis, 4 ter y 4 quater del Código Tributario, la norma general y antielusiva. En este caso, aquí se repite la diapositiva porque también tenemos otro caso del uso indebido de activos o estructuras societarias en las que se utilizan sociedades de inversión para canalizar gastos personales de los socios. Y es el caso 88, pero antes de pasar al caso 88, me gustaría saber si queda alguna duda del caso 41. Eh, yo solo puedo comentar que esta planificación tributaria me huele mucho a ilusión. Sí, Eh, entonces, se ve bonito al plantearlo, pero incluso usted sabe que en las redes sociales hay mucho reel de esto, sí, pero a mí totalmente. me parece ilusión y como concepto está bueno. Pero, o sea, yo me lo voy a aprender, así que de la forma ordenadita que usted lo presenta. Claro, Pero, el tema es que hay que ver esto, el análisis. exacto. Porque usted, claro, puede decir, en el sentido de que hay sustancia, y eso lo vamos a ver al Mm, final, hay sustancia económica, jurídica, hay efectivamente una finalidad detrás de todo esto o es simplemente evitar un impuesto. Y eso es lo que el servicio analiza. En este caso, como usted muy bien dice, como uno podría decir que en realidad la varita o digamos, la medida de ilusión está más evidente, muy ¿cierto? alta. Pero Sí. vamos a ver que hay algunos casos que no. Vamos a ver que en el esquema hay unos casos que, de hecho, el caso final, el Servicio de Impuestos Internos lo plantea de una forma en la que uno diría, si se cumple lo que el análisis del Servicio de Impuestos Internos menciona, no habría ningún problema. De hecho, muchas veces las personas me ha tocado que me dicen, ¿por qué hay tantos esquemas? ¿Por qué el catálogo tiene casi 100 esquemas tributarios y se agregaron más? De hecho, el que vamos a ver ahora es de los nuevos o de los últimos, el 88, que se agregaron. Y en realidad yo siempre comento que es una tremenda base de datos en la cual uno puede entender más hoy en día que uno tiene herramientas de análisis mucho más sofisticadas. ¿Cuál es el espíritu de la ley o del administrador, en este caso del Servicio de Impuestos Internos? ¿Qué es lo que me pide? ¿En realidad me está pidiendo que en fondo no constituya fundaciones? No, porque eso sería atentar contra la misma norma, pero me está pidiendo que haya sustancia económica, que, por ejemplo, si yo voy a constituir una fundación, que sea real, ¿cierto? Y que si hay que pagar un impuesto asociado a esa constitución, que se pague y que no se use, digamos, para otros fines, para otra finalidad. Y ahí uno puede sacar conclusiones de que en realidad, si uno lo ve en reversa digamos, uno se fija más bien en el análisis, en lo que pide el Servicio de Impuesto Interno, como usted muy bien dice, uno puede sacar ideas, pero que están completamente acorde al espíritu de la ley, acorde a lo que la administración busca, y al Mm, final es una herramienta. Y eso lo vamos a ver, que en la conclusión vamos a ver qué es lo que
finalmente pide el Servicio de Impuestos Internos, que ustedes van a ver un patrón común. En todos estos casos va a haber un patrón común que vamos a ver y que ahí ustedes tienen que ir reflexionando de qué se trata. Entonces acá tenemos el caso 88, que es la cesión de la nuda propiedad sobre los derechos sociales efectuada por líderes de familia a sociedades de los hijos, manteniendo los líderes de familia el usufructo bajo circunstancias tales que resultan en el traspaso de la propiedad plena de los derechos sociales en favor de sus hijos a título gratuito, evitando incurrir en el hecho grabado donación. Entonces es un gran título el de ese caso, pero vamos a desmenuzarlo. La descripción del esquema: partícipes, está la sociedad A, los padres socios de A, que son, digamos, los padres de familia, para luego las sociedades de los hijos, socias de A. Entonces, las operaciones son, en primer lugar, la sociedad A es de propiedad mayoritaria de los padres y en menor medida de los hijos. Entonces, sociedad A es la sociedad que es, en realidad, mayoritariamente de los padres. Los padres venden en partes iguales la nuda propiedad. Y aquí quiero que me comenten si saben lo que es la nuda propiedad. Tiene mucha relación con nuda. ¿Por qué? El Porque derecho del uso, con prohibición de claro, hacer negocio con la propiedad. tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque la propiedad, como usted muy bien dice, Ruth, tiene diferentes atributos. La propiedad, nuda propiedad, es simplemente la propiedad, como me enseñaban mis profesores de Derecho Civil, como la pura propiedad o desnuda propiedad. Es decir, no tiene el derecho de uso que usted menciona, de goce, solamente la propiedad, simplemente la propiedad. Pero otro atributo de la propiedad tiene que ver con el uso y goce de la misma. Entonces, uno podría desmembrar una propiedad. Esto es, digamos, en teoría, ¿cierto? No es algo tangible, pero en derecho se habla de atributos de la propiedad o del dominio. Y entonces es posible jurídicamente separar de la persona que es dueña de una propiedad de la persona que la usa. Entonces, como usted muy bien dice, el uso y goce de una propiedad puede estar dado a una persona que no A es otra dueña. persona. Sí. Correcto. Entonces, la nuda propiedad es que simplemente son dueños, simplemente dueños, pero no necesariamente que la estén usando y gozando, o viviendo de ella, o arrendándola, simplemente dueños y tienen el dominio y la propiedad. Entonces, los padres venden en partes iguales la nuda propiedad sobre los derechos sociales que mantenían en A, la sociedad mediante la cual se desarrolla el negocio familiar, a las sociedades de los hijos, pero los padres se reservan el usufructo vitalicio sobre dichos derechos. Entonces, la propiedad, y es más fácil verlo, digamos, en un inmueble, muchas veces uno puede separar, más fácil graficarlo en la mente. Listo, yo soy dueña de una propiedad, pero le doy el usufructo y el goce a mis hijos. ¿Y qué pasa cuando son derechos sociales? Porque en este caso no son inmuebles, son derechos sociales. Entonces, en ese caso, ¿qué dicen los padres? Nosotros nos vamos a reservar el usufructo, es decir, nosotros vamos a hacer uso y goce de las rentas que puedan generar o digamos lo que estos derechos sociales brinden, los frutos de estos derechos sociales, dividendos, utilidades, etcétera. Pero ustedes van a ser los dueños. Entonces, es un concepto teórico, pero que jurídicamente es válido. Ahora, ¿qué hacen en los años siguientes? Las sociedades de los hijos retiran utilidades en la proporción que les corresponde sobre el capital, pero no consideran el derecho de usufructo de los padres, quienes no están retirando utilidades a pesar de tener derecho. O sea, estábamos hablando de que los padres se reservaron el derecho a los frutos de estos derechos sociales, o sea, el derecho a las utilidades, pero en realidad no lo están haciendo efectivo, sino que los hijos lo están haciendo, o sea que en verdad fue una cesión de papel. ¿Por qué digo de papel? Porque no hay sustancia. Y ahí, segunda vez que repetimos este concepto para que nos quede muy, digamos, grabado en la mente, sustancia económica, que no haya simplemente un papel, porque el papel puede mucho, ¿cierto? Tiene que haber sustancia. Luego,
los flujos provenientes de los retiros de utilidades desde la sociedad A permitieron a las sociedades de los hijos pagar las obligaciones derivadas del contrato de enajenación de la nueva propiedad de los derechos sociales en favor de sus padres. Entonces aquí, ¿qué estaba comentando este catálogo? Que estos flujos de los retiros de las utilidades de la sociedad A permitieron a las sociedades de los hijos pagar este contrato de enajenación de la nueva propiedad. Es decir, no solamente los padres le vendieron la nueva propiedad a los hijos y no se quedaron con las utilidades que se habían reservado en el usufructo, sino que también los hijos, esa compra o enajenación que se hizo de la nueva propiedad que sus padres le estaban cediendo, se pagó con el retiro de utilidades que se hizo para ellos y que no contabilizó el retiro de utilidades para los padres. O sea que es como un esquema circular, ¿cierto? Es como que de la sociedad se traspasa a los hijos, pero luego la misma sociedad que tenía que recibir el dinero de los hijos es la que le entrega las utilidades a los hijos y con esas utilidades ellos pagan. Entonces es un concepto circular. No sé si me doy a entender. Voy a prender la Sí, cámara. ¿Sí? ¿Cierto? Se visualiza esa circularidad. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Estamos en el número 5, dice, habiéndose pagado el precio pactado, hacia adelante los retiros de utilidades siguen realizándose por la sociedad de los hijos y aún así no se considera el usufructo de los padres. Entonces, acá, claro, el resultado ¿cuál es? Es que mediante la cesión de la nueva propiedad, el retiro de utilidades por parte de los hijos y sus sociedades, absteniéndose de beneficiarse de tales utilidades los padres, que en este caso eran los usufructuarios, y además el pago de deudas contraídas mediante los mismos flujos que provenían de la sociedad en la que eran mayoritariamente dueños los padres, ellos enajenan a título gratuito la plena propiedad de los derechos sociales en favor de sus hijos, a través de sus sociedades de inversión, quienes ejercen sus derechos sociales como si detentaran la plena propiedad de los mismos, evitando la tributación correspondiente. Es decir, aquí hay dos conceptos importantes, plena propiedad y nuda propiedad. Plena propiedad son todos los atributos del dominio, como mm, comentaba doña Ruth. Está el dominio, pero también está el uso y está el goce. Ellos, los hijos, estaban detentando la plena propiedad porque ellos eran los que estaban recibiendo los frutos, las utilidades, los dividendos. Y a pesar de que en el papel salía que el usufructo era de los padres, en realidad esto no era así. No estaban ejerciendo la nuda propiedad, la propiedad desnuda, como decían mis profesores de Derecho Civil. No, sino que la plena propiedad tenía el atributo asociado al goce y al uso. a el uso. Entonces, ¿qué dice el Servicio de Impuestos Internos? Y ojo que porque está en un color distinto, porque es de los últimos que el Servicio de Impuestos Internos añadió al catálogo. Y esto, el Servicio de Impuestos Internos dice que en un eventual proceso de fiscalización se va a verificar si hay vínculo entre los intervinientes, la edad de los líderes de familia. ¿Por qué la edad? La edad de los líderes de familia. Ahí está un poquito más abajo por qué la edad, pero ahí, Ruth, no sé si digamos, la edad podría ser una contingencia. ¿Qué impuesto está asociado a la edad? Claro, la herencia. Eh, Así es. Entonces, ahí el ajá, Servicio de Impuesto Interno está verificando si, claro, esto tenía sustancia económica, tenía sustancia jurídica, había un plan B, había, mm, digamos, un lado A y un lado B. Y eso es lo que el servicio también analiza. Los efectos económicos y jurídicos relevantes que tienen que ser distintos a los tributarios para el traspaso de la nuda propiedad de los derechos sociales en las condiciones indicadas, considerando que luego de la enajenación los padres no retiraron las utilidades que les correspondían en ejercicio de su derecho de usufructo, pero tampoco reconocieron un resultado positivo producto de la enajenación de la nuda propiedad, porque en el fondo no recibieron un precio, sino que los hijos simplemente pagaron esa nueva propiedad
con las utilidades que iban recibiendo circularmente, teniendo en cuenta que con esta reconocen la totalidad del costo tributario y se impidió la generación de un mayor valor. También se va a revisar la política de distribución de las utilidades previo a las operaciones y si éstas varían con posterioridad de los actos ejecutados. Cumplimiento de las obligaciones de pago de los hijos y seguimiento de los flujos mediante los cuales se cumplen tales obligaciones a fin de verificar si existe sacrificio económico efectivo de parte de los hijos frente al impacto patrimonial soportado por los padres. Entonces, aquí hay otro concepto que es muy importante, que es el sacrificio económico efectivo. Entonces, cuando una persona compra a otra persona algo que le va a beneficiar y no hay un sacrificio económico efectivo, ahí también estamos hablando, por ejemplo, de una donación que no cumplió los estándares legales que la ley pide, porque no se hizo la insinuación, porque no se pagó el impuesto de la donación, porque aparte que la donación es un trámite que requiere que el juez se pronuncie. Entonces estamos saltándonos varias etapas para llegar al mismo fin, pero digamos como de forma circular, ¿cierto? Y aquí viene el concepto que el Servicio de Impuestos Internos también repite mucho, sacrificio económico efectivo. Porque Que lo este paguen en esquema, realidad, po. Que ¿qué lo cosa? paguen en realidad, que lo paguen en realidad, tienen que tener una... Correcto. Eso. Es que eso es, doña Ruth, porque efectivamente esto podría ser legítimo, pero si es que en realidad se respetara esta nuda propiedad y se entregara los usufructos a los padres y como usted muy bien dice, que se pagara lo que se compró por los hijos, es decir, Mm, que hayan flujo. A veces esto podría ser un esquema tan válido porque en realidad puede ser que hay una legítima razón de negocios asociadas a que los padres simplemente se van a reservar el usufructo. Eso es muy válido, pero recibieron un dinero por traspasar la nueva propiedad y los dineros estaban acorde a mercado y, y yo a veces pienso si muchas veces estas sociedades son más o menos medianas o grandes o incluso ni tanto, pero generan utilidades, estas inversiones que van a generar los hijos finalmente van a terminar por pagar una inversión que ellos estén teniendo. Es decir, si mm, pagaron por la nueva propiedad un valor acorde a mercado, esta inversión que están haciendo con las utilidades que genera la empresa se lo hubieran pagado después, no en el mismo momento, pero eventualmente se lo hubieran ido pagando y hubiera sido una operación limpia porque en el fondo también habría habido un sacrificio económico, pero también se habría condecido el papel con la sustancia económica. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos tenían simplemente la nuda propiedad y los padres se reservaron el usufructo vitalicio. Entonces, en ese sentido, claro, tendríamos que ver cómo podría ser esta estructura eficaz, porque si los padres efectivamente estaban recibiendo las utilidades de los hijos, perdón, de la empresa, los hijos tal vez no habrían recibido, sino hasta que los padres fallezcan, mm. la reversa de su inversión. Entonces ellos tendrían que haber tenido eso en cuenta, pero a largo plazo lo hubieran recibido. Solamente que no hubiera sido en un corto plazo, sino que tendrían que haber esperado que se cumpla el tiempo de que sus padres hagan efectivo el usufructo, dejen de hacer efectivo el usufructo vitalicio. Mm. Pero se hubiera hecho. Eso hubiera requerido más tiempo, pero hubiera sido una forma legal de hacerlo. Y bueno, el servicio, entonces, lo que dice es que los efectos de este esquema es que se evitaría indebidamente incurrir en el hecho grabado donación y, digamos, asociado al impuesto a la herencia y asignaciones. Pero también acá el servicio podría evaluar la aplicación de la NGA si se establece que las operaciones tuvieron el efecto de traspasar la plena propiedad de los derechos en favor de los hijos a título gratuito, evitando incurrir en el hecho grabado donación. Aquí la normativa es el 4 bis, 4 ter, 4 quater del Código Tributario y la ley 16.271, el impuesto a las donaciones. Luego
tenemos otra contingencia que es también muy frecuente, que es la confusión patrimonial. Esto quiere decir mezclar el patrimonio personal y el empresarial. Por ejemplo, activos personales dentro de sociedades operativas, sociedades utilizadas como cuentas corrientes personales o préstamos informales entre socios y sociedades. Esta última Mm, es muy, pero muy frecuente. mm, Y el catálogo se refiere a esto en el caso 51, que es el ingreso de miembros del grupo familiar en la sociedad matriz del grupo. En este caso, bueno, en este caso en particular, que no lo anoté, pero me acordé ahora que dije que es muy frecuente, los préstamos informales entre socios y sociedades. sí, sí, Acá el catálogo no se enfoca mucho en el ITE, pero el ITE también es un impuesto relevante, el impuesto de timbres y estampillas. sí, Eso también es importante, lo voy a agregar en la diapositiva porque lo más probable es que esta diapositiva es larga. Tenemos aquí 42 diapositivas. Vamos a analizar este caso y tal vez el próximo, y después vamos a dejarlo para la próxima clase, pero no sin antes recalcar algunas cosas que tenemos que decir al final. Pero a lo que me refiero con esto es que esta diapositiva va a ser actualizada, porque como son dos partes, en dos partes el mm, Family Office o la materia, el contenido, vamos a ir entonces a agregar acá, vamos a poner ítems también, porque en el catálogo no se enfoca mucho en el ITE porque comparativamente con otros impuestos no es se tan usa menos, trascendente, claro, y se pero usa menos. existe, Mm, y se usa claro, menos. se usa menos, pero existe, entonces es importante mencionarlo. Amalia, Cuénteme. mira, mm, sin que sea muchas personas en una familia, conozco un Ujú. caso eh, que un papá que tiene hijos en diferentes mamás, Perfecto, elige a una de sus hijas perfecto, eh, para que todos los bienes que él compra, los compra para. O sea, perfecto. la hija no tiene ni un peso, o sea, tiene un negocito, una microempresa, Ujú, pero el poder adquisitivo lo tiene ese papá. Y como no quiere dejarle a los demás hijos, ujú. entonces todas sus adquisiciones las compra para esa hija. Mm, Y esa hija tributa por las cosas que tiene, en realidad que están generando ingresos, que son bienes inmuebles. Y porque claro, casi todas las propiedades son habitacionales, entonces tiene dos arrendadas y todas las demás entregadas a la familia para usufructo. Entonces, pero si perfecto. él se muere, ella se Ujú, queda, todas las propiedades ya están a nombre de ella. perfecto. O sea, lo que él hizo es que y ahí usted me corrige, pero él le vendió las Claro, propiedades a ella o se las donó. no, la escritura, porque yo tengo las Acceso. escrituras ahí en algún archivo, Ujú. dice, vamos a ponerle Carlos. Carlos compra la propiedad para Alicia. Entonces, Mm, se reconoce en la escritura que él paga la propiedad, pero la compró ujú. para Alicia. O sea, en el conservador de bienes raíces, la dueña es doña Alicia. Alicia, exacto. Perfecto. Claro, y ahí me imagino que fue una compraventa ficticia. Bueno, es lo que, no estoy juzgando, pero es lo que generalmente se O hace, sea, o ella es pagó un que, precio. no, ella no. Po. Él Ujú. compró la propiedad realmente cuando Claro. la compró, y, pero la compró para Alicia. Y Alicia no puso ni un peso, porque al decir él, Alicia, o sea, a ver, la escritura Claro, dice que él compra para para otra Alicia. persona. Exacto. Claro, ya, perfecto. Pero eso Y sería claro, más bien una donación. O claro, sea, puede tener, sí, el es papel puede que mucho. en este momento todas las propiedades están a nombre de Alicia. Y Alicia Correcto. tributa por las propiedades que le generan ingresos.
Claro, es que porque ahí, supongamos, son 6 propiedades y tiene 2 propiedades arrendadas. Las otras 4 la usa una mamá, la otra mamá, él y la claro, pareja. Y la otra la usa la pareja. O sea, perfecto. ¿por qué? Como le digo, Alicia es la única hija con esa mamá. Los otros hijos tienen Claro. otras mamás. Entonces él dice que él aseguró a todas las mamás para que no les falte donde vivir, pero él tiene un caso de leucemia por año, pero bien tratado, entonces se ha mantenido. Entonces se Ujú, entiende que después ella no va a tener que hacer posesión efectiva, porque las propiedades todas quedan a nombre de ella, pero con ujú, el usufructo obligado para las otras mamás en las propiedades que ya están a nombre de ella. claro. Entonces, es un caso muy interesante y muy ilustrativo. De hecho, muchas gracias por compartirlo porque podemos, con, digamos, un ejemplo, tomar varios conceptos que hemos hablado ahora en esta Sí, clase. sí, Porque uno de los conceptos que hablamos son los escritos o las escrituras de papel versus la sustancia económica jurídica real, ¿cierto? cierto. Y el papel puede mucho. Y el Servicio de Impuestos Internos muchas veces dice que no es relevante lo que diga un papel o el título del contrato versus el contenido del mismo. Entonces usted me dice que esa escritura tenía de título compraventa, Sí, pero eso es irrelevante porque el efecto jurídico es una donación, porque no hubo un pago de precio de, bueno, hubo un pago de precio desde él hacia, por ejemplo, la inmobiliaria, pero eh, no desde la hija hacia él. claro, nada. Entonces, entonces eso es la primera contingencia o el primer punto que nos hace ilustrar muy bien lo que hemos visto hasta ahora. Claro. Esto es una compraventa de papel y que la Sí. sustancia económica o la sustancia jurídica real es una donación que no pasó Ujú, por los trámites de insinuación, que es un exacto. trámite que se hace ante el juez, que se paga un impuesto asociado y que en el fondo también, ¿qué es lo que hace el juez? ¿Y por qué la donación es un trámite judicial? Porque el juez, una de las cosas que evalúa es la capacidad que tiene el donante para hacer la donación. Y una de las cosas que revisa es que él, como persona, no queda desprotegido, pero tampoco su masa hereditaria. Usted me comenta que ella no era la única hija, de hecho que tiene Mm, una cónyuge sobreviviente, otra ex cónyuge, ahí la ex cónyuge no pasaría a la sucesión, digamos, no tendría sí, tampoco su pareja, lo que pero pasa es que sí él su, nunca se casó, nunca se bueno, casó. pero nunca Entonces se no casó. tiene cónyuge, no tiene ex No. cónyuge tampoco, nada. Entonces por eso Y hijos, solo ella. en cada relación, por eso dije, tiene varios Hijos hijos, por, claro, pero con diferentes mamás. Y él tiene preferencia por una, de por una, Alicia, claro, y entonces él todo lo que compra, a sugerencia de un ujú, abogado en algún momento, correcto. porque yo le pregunté, pero ¿por qué lo hiciste así? Cuando Mm, lo analicé hace como 3 años. me Eh, imagino. y me dijo, no, es que el abogado dijo que esta figura era legal y así yo me aseguro que, o sea, si yo me muero, ella queda administrando todos los bienes, pero también si yo me muero, las otras mamás tampoco no van a quedar desprotegidas. O sea, Mm, Alicia no puede cambiar de idea de que quiere vender la propiedad donde viven las otras relaciones, digamos. sí, Eh, entonces, mientras ella viva, ella administra las propiedades si él no está, ujú, pero solo si esas otras personas fallecieran, entonces la propiedad ella puede tener el uso completo de la propiedad. mm, sí, me imagino. Pero Porque, ahí, ujú, cuéntame. porque el uso de la propiedad es para las personas que viven ahí y obligado hasta cuando ellas fallezcan en realidad. Me imagino, pero ahí el tema que no es tanto las diferentes parejas que él tuvo los que estarían afectados, sino que los hijos, porque si Mm, Alicia tiene hermanastros o sí, pues, hermanos, sí, sí tiene. ellos sí entran entonces a esta masa hereditaria. ¿Y qué es lo que Sí, el juez revisaría? El juez diría, perfecto, si usted quiere donarle este inmueble a su hija, usted tiene que acreditarme que aparte de todos esos inmuebles, usted tiene una cantidad similar para cada uno de sus hijos. Porque si no, entonces
usted tiene que simplemente darle el inmueble que a ella le correspondería como heredera forzosa, que es ella y sus hijos, el inmueble que a ella le correspondía en esa porción, y no todos. Y ahí, en el fondo, no solamente estaríamos hablando del concepto que estábamos conversando recién, que en realidad hubo una compraventa y el primer impuesto evadido fue el impuesto a la donación y al trámite judicial, pero también aquí estamos hablando de una contingencia que ya se escapa, bueno, no se escapa porque también está el impuesto a la herencia, pero que también se involucra con el área civil, de derecho civil, que es qué van a hacer esos herederos cuando el causante, digamos la persona, el padre, fallezca y entonces los herederos digan, listo, vamos a, digamos, dividir la masa hereditaria y se encuentren con que no hay nada a su nombre. Y ahí ellos tienen acciones civiles. Ellos pueden decir, tienen plazos de todas formas, pero pueden decir, esto, lo que hizo nuestro padre en este caso, no fue acorde a lo que la ley dice, porque la ley a mí me garantiza un porcentaje que no fue respetado, así que se tiene que revertir lo hecho y la señorita o la hija que tiene simplemente, o sea, que tiene todas las propiedades, va a quedarse simplemente con la que le corresponda a su porción y los otros hijos van a tener las demás. Eso es lo que una acción civil podría digamos, cómo una acción civil podría favorecer a los otros integrantes de la posesión efectiva o de la masa hereditaria, que son los herederos forzosos, los otros hijos. Ahora bien, si no lo hacen, eso significa que también hay una renuncia a un derecho de ellos y esto podría quedar, digamos, tal cual él lo estipuló. Sin embargo, en alguna fiscalización asociada, en este caso ya a lo tributario, ya nos escapamos de lo Sí, civil o sucesorio, sí. esto sí tiene contingencias tributarias y está, por un lado, el impuesto a la donación o herencia, que es el mismo impuesto al final. Se calcula de la misma forma. El tema es que se va a ver evadido. Entonces, en una fiscalización tributaria, ahí hay contingencia. Lo más probable es que el abogado que se lo recomendó no tenía noción de esto. Y tal vez fue hace muchos años. Hoy en día, los catálogos, este esquema que estamos viendo, por ejemplo, ahora, el que vimos recién, es de los últimos que salió. Y hay cosas que claramente tal vez no se conocían, pero que ahora uno está teniendo mayor noción, pero de que hay contingencia en el esquema que usted mencionó, las hay. Las Sí, hay desde el punto de vista tributario y desde el punto de y vista civil, civil. exacto. Sí, pero Sí. yo digo, esta ilusión, lo que pasa, qué bueno que la ordenaron, porque sí, así yo no la había visto, pero que ha existido siempre, sí. Y este ejercicio civil que hicieron con las propiedades, lo hicieron después de la pandemia. Ah, más encima Fue hace ahora, poquito, o digamos, sea, así no fue como, tan como que no hay excusa. no es tan antiguo, exacto, sí. Ya, Claro, porque a mí hace dos sí, declaraciones de renta me dieron me mandaron las copias de la escritura para que yo la evaluara. Y yo les claro, dije que yo la parte civil no se la podía evaluar porque no soy abogado, soy contadora. claro, claro. Pero Sí, en el fondo hay contingencia. Y ahí es bueno que, claro, también se asesore porque no solamente del área tributaria, y ahí usted menciona que de todas formas hay contingencia tributaria, de todas formas, o sea, que ahí el impuesto, tanto en la donación que no se hizo, como ya posteriormente en la herencia, porque tal vez el área civil, podemos decir que en cierta forma es verdad, la sustancia económica y el papel no se condicen, es decir, eso no fue una compraventa, fue una donación del padre a la hija. Y en el área civil, claro, no está el impuesto a la donación y diferentes contingencias asociadas a la masa hereditaria. Pero ahora, veamos cuando la situación proyectada en el futuro, cuando él fallezca, ahí sí se va a levantar una contingencia y sí, asociada no tanto a la donación en el área civil, pero sí al impuesto que no se pagó, que sería el de la la herencia, donación. que es el mismo. Y la donación y la herencia se calculan de la misma forma. ¿Por qué Ok. se calcula de la misma forma? Porque
el Servicio de Impuesto Interno, la ley, el legislador, lo que dice es, tú puedes donarle a tu hijo en vida. Tú puedes donarle a un heredero forzoso en vida, siempre y cuando, y ahí el juez que revisa, se respeten las legítimas, los porcentajes, haya un precio, haya un sacrificio económico, y ahí viene otro concepto que revisamos en las Sí, clases. Entonces, es súper importante eso, de que se pueden hacer todos estos esquemas, estas circunstancias, estas planificaciones, pero no desde el punto de vista elusivo, sino que desde el punto de vista sí. de proyectar, decir, servicio de impuesto interno, yo no te estoy pagando el impuesto a la herencia por este inmueble porque yo digamos, hice la donación en vida, pero te pagué el mismo El impuesto impuesto, que te oh, debería haber claro, pagado, que era la claro, donación, te la pagué antes de que yo fallezca, pero es lo mismo. Pero en este caso que usted me menciona, él no pagó ni la donación, ni una cosa. entonces en la herencia, ahí el Servicio de Impuesto Interno puede decir, aquí no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, ¿cierto? Ujú, Ahí el Servicio de Impuesto Interno puede ponerse bravo, claro, sí, pero sí. Pero a mí siempre me huele a ilusión y cuando yo, bueno, por eso la respuesta mía fue yo no soy abogado, así que no es de mi competencia. en el área de la donación, Sí. sí. No, es que él quería que yo le evaluara eh, ese modo de transferencia de las propiedades. Y le dije, no, no, Mm, no es de mi competencia, yo no soy abogado. Y eso es claro, civil. Si las claro. propiedades están a nombre de tu hija, yo tengo que hacer la declaración de renta a nombre de tu hija. Eh, y eso es, porque lo otro ya lo hizo con el abogado. Entonces el abogado tiene el Mm, fundamento tiene para representarme. responsabilidad. Exacto. Claro, ahora ahí tal vez va a tener usted contingencia si la llegan a nombrar la contadora de la sucesión, si él llega a fallecer. Bueno, ahí uno también, el Servicio de Impuesto Interno, lo que también en fondo va a considerar es que se haya pagado o no ese impuesto en vida o después. Y ahí, claro, no necesariamente uno tiene que ser abogado para saber los esquemas elusivos. Eh, pero claro, como usted muy bien dice, las decisiones son tomadas por los clientes. Uno Mm. le puede decir, mire, esto, y ahí también está dentro de su, digamos, del estilo, porque del estilo de asesoría, porque tal vez su asesoría se basa simplemente en la contabilidad y no tal vez en otros aspectos, y eso está correcto. Pero si, claro, efectivamente ahí hubiese una consulta asociada a impuestos, de que se evadió un impuesto, se evadió. Y eso No, se es escapa un que, poco, y si ellos tomaron la decisión antes de, o sea, a mí me lo mostraron cuando ya lo tenían hecho. claro, sí. Entonces, sobre la leche derramada, ¿qué se puede hacer? No, ya se cayó ya. O sea, ya Claro. fue. Eh, entonces uno no puede hacer nada, porque yo a los clientes normalmente les digo, miren, si ustedes quieren, Mm, cuéntenme cuál es su plan para que veamos de qué manera lo enfocamos en la eso. parte legal, porque lo demás es teneduría y a mí no me gusta, me aburre. O sea, me aburre. Claro. Yo les Y enseño. siempre se puede remediar, como Sí, legalmente, hacer algo que lo deje más redondito, digamos, o ante el servicio más fuerte, una sustancia económica, jurídica, relevante, real. mm, Pero claro, usted le puede decir, pero al final el cliente lo toma o lo deja. Ese es el claro, tema. exacto. Entonces, Así claro, a es. mí me pueden nombrar, sí, pero no en el efecto de la escritura. En la Ujú. tributación sí, y a quien yo veo, yo no tengo por qué saber la historia que me contaron, Claro, porque ya es la real. hicieron. Yo llegué al escenario, hace 3 declaraciones de renta, Ujú. siempre cuento las rentas para saber los periodos, y ya lo tenían hecho, así como, oye, mira, te vamos a mandar todas las escrituras para que tú te enteres cuántas propiedades son. Ya, yo Mm, les dije que bueno, porque ellos no tienen por qué manejar que el Servicio de Impuesto Interno a mí me entrega toda la información. correcto. Entonces, ahí, bueno, ahí se nota, con eso, dentro de lo que ellos hacen, obviamente no tienen por qué saber todas esas herramientas, pero el abogado tendría que haberle dicho todas estas cosas. Mm, sí, pero bueno, como usted muy bien Pero, dijo, hay cosas que suceden y que en el fondo ahí uno no tiene responsabilidad, hay que ver de aquí mm, para adelante ahí cómo remediar ciertas ah, cosas. a mí que pague el impuesto global, ya, ya cumplí.
Ya, doña Ruth, mire, yo le agradezco tanto su participación, su caso, el ejemplo práctico, de verdad que fueron muy ilustrativos y nos permiten bajar el contenido y tener en cuenta qué es lo que el Servicio de Impuestos Internos pide. Y como yo le mencionaba, son circunstancias que se van a repetir en el caso de que vamos a revisar dentro de las semanas siguientes, que vamos a hacer la segunda parte de esta clase. Sustancia económica, sacrificio Mm, económico, que se condiga, que eso. haya coherencia. Entonces, de hecho, eso era la parte que voy a compartir, la última diapositiva, que simplemente para dejar como eh, lo que vamos a ir viendo, vamos a ver estos casos, pero también al final va a haber uno que va a ser muy ilustrativo y que al final, ¿qué revisa el Servicio de Impuestos Internos? Que exista sacrificio económico, valorización real, efecto económico coincida con la forma jurídica, razón de negocios, consistencia posterior de las operaciones. Y Mm, con eso, ya la próxima clase vamos a revisar muchas cosas interesantes, la línea entre la planificación patrimonial legítima, la ilusión mm, tributaria, conceptos de servicio, protocolos familiares, interlocking, legítima razón de negocios. Entonces, dejarla invitada y agradecerle sus consultas, sus comentarios. mm. No, es bueno conocer de la otra parte también. Sí, Exacto. así que Listo, doña Ruth. agradecida porque igual es un concepto nuevo y está muy, muy clarito. Así que muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a usted. Que tenga linda tarde. Igual usted. Chao, Chao. chao. Chao, Álvaro. Gracias.